Por fin llegó el miércoles 12 de enero de 1881, y poco después de las 4 de la tarde fui testigo de la impresionante marcha de casi 30.000 hombres a través del hermoso puente de Lurín, dejando el cómodo campamento para cubrir los aproximadamente 35 kilómetros que lo separaban de las formidables defensas peruanas de San Juan, que guardaban las puertas de la ciudad de Lima. Los hombres de todos los cuerpos marchaban con visible resolución, con la típica actitud del soldado, a veces preocupado y otras haciendo bromas de lo primero que se prestara para ello. Las bandas militares se situaron en los estribos del puente y hacían retumbar el valle con sus compases del himno de Yungay, que ya se había hecho tradición interpretar cuando las tropas marchaban a la batalla. 10, 20 o 100 veces escuché desde la montura de Carboncillo la inmortal melodía y veía pasar a miles y miles de hombres, la mayoría de ellos veteranos de batallas y combates librados a lo largo de casi 2 años. Pero también observaba rostros de chiquillos, de 15 o 16 años, con uniformes mayores a los de sus tallas, con las caras muy blancas y pese a notarse asustados y muy nerviosos dejaban ver el orgullo que sentían al ser soldados de Chile. Esos eran los miles de reclutas llegados en las últimas semanas desde la patria para llenar las grandes bajas dejadas por los enemigos y las enfermedades. Los miraba pasar ante mis ojos y trataba de adivinar quiénes se escondían tras esos uniformes e intentaba definir si eran casados o solteros, si eran campesinos, albañiles, zapateros, empleados, arrieros, talabarteros, forjadores, yeseros, mozos, etc. Mientras sus anónimos rostros se perdían adentrándose tras los pilares del puente de Lurín, pensaba que cada uno de esos miles de soldados era un hijo, un padre quizá, un trabajador, un mundo individual, pero que había sido capaz de dejar ese pequeño universo y ser parte de esta gran maquinaria de guerra con la cual nuestro Chile pudo alzarse contra 2 belicosos vecinos. Mientras los rostros desfilaban a unos 20 metros de donde estaba, reflexionaba muy emocionado pensando cuántos de ellos encontrarían la muerte o la invalidez en unas horas más. Y así, cruzando el sólido puente de Lurín, los batallones y regimientos desembocaban hacia el camino real, que guiaba a las fortificaciones aparentemente impenetrables de la capital peruana. Según se decía, nos esperaban más de 25.000 soldados, apoyados por fosos, murallones, muchos cañones artilleros y ametralladoras y, probablemente, los arteros polvorazos, que eran esas grandes cantidades de explosivos enterrados a ras del suelo y que los harían estallar a nuestro paso desde la distancia a través de baterías de electricidad. El largo tiempo que estuvimos sin movernos con Carboncillo viendo el cruce del puente de Lurín, junto con traer a mi cabeza todos los pensamientos que he descrito, también me hicieron pensar en mí, en mi niñez, en las soledades que había sufrido en mi vida, pero el balance final me hacía estar satisfecho, agradecido de la vida y de la oportunidad de estar aquí, luchando por Chile y con tan buena gente como lo eran los del regimiento Granaderos. Y así, mientras miraba los regimientos en perfecta formación enfilando hacia la tablada, que era la extensión de tierra llana que nos separaba de nuestros adversarios, los pensamientos seguían bulliendo de mi mente, desordenados pero a la vez coherentes, aunque esto resulte difícil de entender. Estaba en eso cuando desde la distancia Poloni me grita que el capitán Contreras necesitaba hablar conmigo y saliendo de la meditación partí al trote hacia los potreros en que permanecía el Granaderos. Al presentarme al capitán Contreras me dijo en forma muy lacónica: Varela, tú te quedarás acá en San Pedro de Lurín, con una sección, formando parte de la guarnición de los enfermos que marchará al final de todas las tropas. Sentí que aceptar esto después de estar casi 2 años en guerra era traicionar mis propósitos, razón por la cual le dije que no estaba de acuerdo y que yo era un oficial de caballería y no un cuidador de enfermos y el capitán, medio enojado, me dijo que si estaba dispuesto a no acatar una orden que estaba dando el propio coronel Jávar, tenía su permiso para ir a decírselo a él directamente. Mi primera reacción fue echar pie atrás y obedecer lo que me transmitía el capitán, pero algo en mi interior me hizo encaminar los pasos de Carboncillo hacia la tienda del coronel. Desmonté unos 10 metros antes de donde se encontraba don Tomás arreglando su caja de campaña y formándome enérgicamente ante él, le pedí puerta franca y permiso para hablar. Él continuó ordenando sus pertenencias y levantando la vista me hizo una seña para que me acercara. Respetuosa pero decididamente le dije exactamente lo que había señalado al capitán Contreras y mirándome a los ojos me dijo: ¿Sabes que mañana a esta hora podríamos estar boca arriba? Le respondí que tenía conciencia de ello, pero que insistía en formar junto con mis soldados en la batalla que se avecinaba. Está bien, los jóvenes son así y algunos viejos también lo somos y si es tu deseo te lo respeto y te vas con nosotros y que se quede Padilla con los enfermos. Que Dios nos pille confesados y anda y dile a Contreras que yo dispuse estos cambios, señaló el veterano coronel Jávar. Luego de darle las gracias monté y me dirigí al galope a informarle al capitán Contreras lo que nuestro comandante había dispuesto. No sé la ruta que siguieron los cuerpos que salían de Lurín en la tarde de ese 12 de enero del año 1881, como tampoco el orden de batalla. Los únicos recuerdos son del entorno inmediato. Como a las 7 de la tarde formó el regimiento y el comandante y su plana mayor pasaron exhaustiva revista a los hombres, caballos, armamentos y raciones secas.
Llenamos nuestros morrales con vituallas para 3 días, 4 litros de agua para los hombres y 10 para los caballos, que se llevaban en un odre de cuero que se ataba sobre la parte posterior de la silla, siguiendo la forma de la montura. Estos odres eran una novedad, ya que estaban hechos con el estómago de corderos y en el extremo llevaban unas amarras de cuerdas que impedían que el agua escurriera, pero al abrir la cuerda aparecía una ancha boca en la cual cabía el hocico del caballo, pudiendo beber directamente del artefacto. Claro que esta agua había que utilizarla solamente cuando no existiera otra posibilidad. La ración seca para los próximos 3 días para oficiales y soldados, si mal no recuerdo, consistía en una docena de higos secos, 4 galletas de soldado, unas cuantas cebollas, 4 atados de charqui, ají seco, un puñado de café, un poco de sal y otro de azúcar rubia. Saliendo de estos detalles domésticos, sigo recordando la revista, la que se extendió hasta cerca de las 8 de la noche. El sol estaba aún alto cuando se ordenó desencillar y dar avena y agua a los caballos, mientras que la tropa pasaba al rancho, que consistió en una muy buena carbonada, que compartimos entre Poloni, Padilla, Vivanco y Polhammer, en lo que era ya nuestra carreta. Todos nos engullimos la deliciosa carbonada, que estaba realmente rica, impresión que incluso no cambió cuando después supe que los rancheros, con el fin de no sacrificar nuevos bueyes que debían transportarse por sí mismos tras las tropas para servirles de alimento en los días venideros, habían completado las porciones de carne con cuyes, que en realidad sabían casi mejor que las presas o tumbas de buey. Padilla me recriminó que lo hubiese clavado con el cuidado de los enfermos, dejándolos sin la posibilidad de participar en la última batalla, pero yo le expliqué que yo no había propuesto su nombre, sino que lo indicó el propio comandante Yavar. Padilla estaba bastante molesto y el ambiente solamente comenzó a suavizarse con las bromas de Polhammer y Poloni, que nos felicitaron a Padilla, Vivanco y a mí, porque ya se hablaba que se estaban tramitando nuestros ascensos a teniente. En eso estábamos cuando pasó el capitán Contreras y dirigiéndose a Padilla le dijo que no se preocupara, ya que con su sección se quedaría hasta el final con los enfermos, pero que esa ambulancia seguiría a las tropas y que a media marcha se debía reunir con nosotros para entrar todos en batalla. Eso alegró bastante a Padilla y así fue como terminamos de cenar esa deliciosa carbonada con carne de buey y cuye. Después de la cena, fui a donde estaban las tropillas de los equipajes y abriendo mi caja saqué calzoncillos, camisa y calcetines limpios. Guardé los zapatos de montar y saqué mis botas altas y me encaminé hacia un arroyo, donde estaba nuestro sector de aseo personal. Me bañé, me lavé el cabello con jabón y me vestí con toda la ropa impecable, incluyendo el pantalón lacra enquinchado al costado de gris y la guerrera azul de abotonadura doble. Regresé al sector de equipajes para guardar las prendas sucias que recién me había cambiado. Se puede decir que quería ir muy bien presentado a la batalla. No sé por qué razón lo hice, pero así fue y tengo muy grabado que incluso me eché esencia para caballeros en la barba y en el cuello y también en un pañuelo nuevo que estaba desde hacía meses en el bolsillo interior de la impecable guerrera. Tenía un presagio y creo que el hecho de ir muy bien presentado a la batalla obedecía a una sensación de que podía morir y, si así ocurría, no quería verme como un pordiosero, sino que de la mejor forma posible. Después me reuní con los hombres de mi sección y les pasé nueva revista y me dediqué a conversar con ellos, de temas relacionados con lo que deberíamos enfrentar en las próximas horas, como también de cosas familiares y personales. En eso estaba cuando se presentó un nuevo soldado asignado a mi sección, el que pidiéndome el permiso correspondiente, me dijo que quería hablar unas palabritas conmigo. Era un soldado de esos que siempre había visto en el regimiento, pero que jamás había estado en mi sección. No recuerdo su nombre, pero su apellido era catalán y debe haber tenido unos 17 años o quizá un poco menos, de nariz muy aguileña, delgado y de mediana estatura y cabello castaño. Mi alférez, me dijo, sabe que yo estoy en esto desde recién cumplidos los 15 y nunca he tenido miedo, pero ahora estoy recontra asustado, como que me tiritan las piernas, siento dolor en el estómago y ando todo tembloroso y no vaya a creer que soy un cobarde. A unos 4 metros había una pirca divisoria de potreros y le dije que fuéramos hacia allá y nos sentáramos. Estando allí, le pregunté si eso mismo lo había sentido antes de las otras batallas, a lo que me respondió que jamás le había pasado eso. Es muy raro que nunca te sintieras así como hoy, le dije, porque lo que es a mí, siempre que he sabido que vamos a entrar en batalla me ha pasado eso y hasta he llorado callado. Las únicas veces que no he experimentado estas sensaciones es cuando el combate surge de improviso y no hay tiempo previo para pensar en lo que me estoy metiendo, pero en esos casos la lesera me viene después, cuando ya todo ha terminado. Él me dijo que no quería que yo fuera a pensar que estaba acobardado ni nada parecido y me dio las gracias por el consejo y poniéndose de pie me dijo: Mi alférez, quiero pedirle que me autorice para ir acollerado con usted y si se da cuenta que me empiezo a acobardar le pido que me pegue un tiro en la cabeza, porque prefiero ser un muerto que un cobarde. Yo le puse una mano en el hombro y le invité un cigarro, ante lo cual se mostró muy agradecido. Cuando echamos las primeras bocanadas de humo me dijo que ya se sentía mucho más tranquilo y que ya le estaba dando lo mismo lo que pudiera pasar en unas horas más.
Le hice algunas preguntas personales y allí me enteré que era aprendiz de sastre y que vivía al final de la cañadilla, donde comenzaba el camino a Colinas. Por razones de tiempo di por terminada la conversación y antes de despedirme le estreché fuertemente la mano y le dije: «Ándate con tu caballo acollerado al mío, pero no para darte un tiro si te da la cobardía, sino para que nos protejamos los dos en el combate». Se puso muy contento y partió corriendo hacia donde estaba el resto de los soldados. Inmediatamente me fui donde mis hombres, para realizar el último preparativo consistente en el repase de los sables, que era una maniobra colectiva de toda la sección. Consistía en recorrer el filo de nuestros sables con piedra de asentar y luego afinar la zona de corte con anchas correas de suela, que se entregaban a cada sección para ello. Cerca de las 9:30 de la noche el granaderos fue llamado a reunión y en pocos minutos estaban ensillados todos los caballos y en formación completa por escuadrones. La fuerza, si mal no recuerdo, eran 560 jinetes, incluyendo al cirujano y su practicante. Aproximadamente a las 10 de la noche nuestro regimiento, en columnas de 3 jinetes en fondo, enfiló por el puente de Lurín, con nuestro coronel Jávar a la cabeza, provocando un ruido rítmico y a la vez sobrecogedor sobre la rampa del puente. Enfilamos de inmediato nuestra marcha por el camino real hacia la tablada, que era el tablero del mortal juego, que nos separaba de miles de enemigos. Torcimos, sombríos, cabizbajos, pero muy fuertes y enteros, por el camino a la hacienda de Manchay, haciendo un largo rodeo para no aproximarnos a las zonas de las casas. El regimiento granaderos, mirando desde la silla hacia todos los costados, se veía completamente, ya que la planicie era alumbrada por una impresionante luna llena. Cerca de la 1 de la mañana, la lóbrega caravana se detuvo donde salía el sendero para San Juan, ya que allí se hallaba durmiendo la infantería, que había salido de Lurín a partir de las 5 de la tarde. Miles de hombres dormían sobre los arenales, vestidos, abrazados a sus fusiles, cubiertos con los capotes a modo de frazada y protegidos por una gran guardia compuesta de un triple anillo de centinelas que velaban su sueño, tan necesario para estar en las mejores condiciones posibles para entrar en batalla en un par de horas más. Pasamos unos 500 metros más al norte del último anillo de centinelas y allí se hizo un descanso. Paralelo al granaderos marchaban el carabineros y cazadores, con algo más de 400 jinetes cada uno, con lo que según mi cálculo, la caballería constaría con cerca de 1500 centauros para esa batalla que se aproximaba a pasos agigantados. No sé qué hora sería cuando reanudamos la cabalgata. Esta última marcha se hizo muy calmadamente, para no agotar los caballos y evitar ruidos. Más parecía una procesión de fantasmas que centenares de jinetes dispuestos a guerrear hasta la muerte. Finalmente, los 3 regimientos se detuvieron y ordenaron desmonte manteniendo las formaciones. Nuevamente me empezó a pasar mi vida por la cabeza. Minutos y minutos en los cuales veía escenas de muy niño y la más recurrente era ir arrebujado en el fino chaleco beige de mi papá camino a la escuela. Veía nítidamente cuando él me llevaba sobre la parte delantera de su montura, apretado con sus piernas y sus cálidos brazos cual cómodas y acogedoras barandas. Recordaba lo feliz que dormía en ese trayecto, sintiendo que cabalgando en los brazos del papá nada me podría pasar. Y entonces me fijaba en mi caballo, veía mi revólver, el pesado sable y la carabina pendiendo de la silla y la soledad absoluta en que marchaba hacia la batalla, que ya bien sabía cómo era, puesto que a esas alturas había estado en varias. Trataba de dominar las nostalgias, temores y malos presagios. Me había convencido que era más fácil ir por primera vez a una batalla que a las siguientes, porque lamentablemente ahora sabía perfectamente con los horrores con que me iba a encontrar. Eso pensaba mientras gruesas y silenciosas lágrimas rodaban por mi rostro. Sin embargo, puedo asegurar que en ningún momento me arrepentí de lo que estaba haciendo y ni siquiera por un segundo pensé en la posibilidad de no estar ahí. En esas cavilaciones me sorprendió lo que se llamaba el crepúsculo náutico matutino, es decir, cuando la oscuridad de la noche empieza a ceder para dar paso a las primeras señales de luminosidad, que estaban marcando el inicio de ese jueves 13 de enero de 1881. El granaderos, con el coronel Jávar al frente, torció hacia unas pequeñas lomas y en ese instante vi una imagen que me sobrecogió, porque ya era algo conocido para mí. Sobre un caballo blanco estaba un capellán, listo para bendecir a la tropa de jinetes que desfilaría delante de él. El coronel Jávar hizo disminuir el tranco y transmitió la orden de descubrirse a través de los comandantes de compañías y en reverencial silencio pasamos todos muy lentos, con la cabeza hacia abajo en señal de humildad ante el cura, quien nos daba la bendición lanzándonos al mismo tiempo agua bendita. En los momentos que me persignaba sentí gotas de agua bendita en mi rostro, aunque nunca supe si fue eso o mis lágrimas. En medio de una tupida camanchaca y siendo cerca de las 5 de la mañana, llegamos al punto que sería la línea de partida para el ataque. Con los primeros atisbos de luz comenzaron a recortarse a lo lejos los promontorios en que se emplazaban los extensos y erizados fuertes peruanos. A las 5:30 se comenzaron a sentir los primeros y terroríficos estampidos de las grandes piezas artilleras de las imponentes fortificaciones que resguardaban la entrada a Lima por el lado de San Juan.
Pese a todas las precauciones adoptadas por nuestro mando para caer por sorpresa sobre las poderosas defensas peruanas, algo los había alertado y comenzaron a descargar su metralla hacia donde suponían que avanzábamos. Después supe que la información de nuestro ataque la habían obtenido de un camillero de una de las ambulancias que se perdió en el descampado y que fue hecho prisionero por una patrulla peruana. Nuestro regimiento estaba en formación, al lado oeste de un pequeño cerro, similar en tamaño al de Santa Lucía. A mitad del promontorio había una pequeña explanada. Ahí estaba el general Baquedano con su estado mayor y una escolta de unos 30 jinetes del cazadores. Unos 100 metros al oriente del descrito cerro, había otro más pequeño. En su cima se habían emplazado 2 baterías de artillería de campaña y otras 4 baterías se ubicaban a unas 3 cuadras de nosotros hacia el noreste. Poco antes de las 6 de la mañana el tiroteo era infernal y los caballos se mostraban inquietos y chúcaros por los estampidos de los tiros de fusilería y artillería, acentuados terroríficamente por el de varias ametralladoras que hacían tupido fuego desde las posiciones peruanas. Según un sargento de cazadores que pasó cerca de nosotros llevando un mensaje, toda la división del capitán de navío Patricio Lench ya estaba empeñada en combate, pero no tenía el apoyo de la división Sotomayor ya que estaba retrasada en su avance. Mientras miraba desde la distancia a los miles de infantes que avanzaban en formación de guerrillas hacia los baluartes enemigos, comenzaron a desfilar en mi cabeza las similares imágenes del campo de la Alianza, cuando nuestras tropas corrían hacia el frente y se mezclaban con recuerdos de las acciones de entierros e incineración de cadáveres y de traslados de los heridos después de esa batalla. Pensaba en cuántos de aquellos, hasta muy poco tiempo atrás tranquilos trabajadores o estudiantes, que corrían agazapados hacia las posiciones adversarias, llenos de resolución, bajo una torrencial lluvia de balas terminarían convertidos en cadáveres en unos minutos o agonizarían en los nidos de heridos durante horas. Estaba absolutamente absorto en mis pensamientos cuando de pronto siento que a mi izquierda se apega un caballo y veo al muchacho catalán, al soldado con que había hablado al atardecer del día anterior en Lurín. Lo miré sorprendido y a boca de jarro me dijo: «Mi alférez, usted me ordenó que en la batalla me mantuviera a su lado para protegernos en la carga y como me imagino que estamos por empezar a sablear, entonces aquí estoy». «Gracias, esperemos que sea luego, para que no nos entre más susto», le dije. En eso llega Poloni, con su acostumbrado humor negro y deteniendo su caballo al costado del mío, me dice: «Varela, que anda elegante. ¿Se puso así para el entierro o para impresionar a las limeñas?». Yo le dije que ante cualquiera de las dos alternativas valía estar como un caballero. Demetrio, mirándome con una desacostumbrada seriedad, me dijo que le contara la verdad por la que me había puesto tan pije y yo le insistí que era ante cualquiera de las dos opciones que él había señalado. Me replicó diciéndome: «Si no me lo quieres decir lo lamento mucho, pero tú mejor que nadie sabes bien por qué lo hiciste». Cambiando el tema, le pedí sus potentes prismáticos y al observar la línea de batalla, que ya siendo cerca de las 7 de la mañana se veía claramente, pude apreciar que los hombres de la división del comandante Lench estaban combatiendo rodeados por todas partes, en el sector de San Juan. Me imaginé que pronto darían la orden de que cargáramos para liberar a esos infantes de su funesta posición, pero al poco rato pude observar cómo varios batallones, entre ellos el Buin, Esmeralda y Chillán, se lanzaron hacia los faldeos del Cerro de San Juan y, al parecer, su arremetida logró quebrar las defensas de los adversarios. Otro tanto sucedía en lo que se conocía como Fuerte de Santa Teresa y como a las 8:30 de la mañana, las compañías de infantes chilenos, luchando en enconado combate a la bayoneta, empezaron a tomarse esas posiciones. Ya llevábamos más de 3 horas observando la terrible batalla, de la cual solamente pude ver lo que ocurría en el ala enemiga que se cargaba en San Juan. En eso, el capitán Contreras dio la orden de desmontar, dar avena y agua a los caballos y que los hombres consumieran algo de las raciones secas que portaban. En menos de 20 minutos, en medio del diabólico tiroteo y cañoneo de la artillería, se cumplió la alimentación de ganado y hombres y pronto todos estábamos nuevamente listos para entrar a la acción en cualquier momento. Y el chiquillo soldado permanecía siempre a mi lado, como buscando protección ante el miedo y el nerviosismo, sin saber que yo estaba igual o peor que él. Comprobaba que los largos meses que llevaba de campaña me habían permitido superarme en los más variados e inesperados aspectos, pero el pánico previo a la batalla surgía igual que la primera vez. Sentía las piernas temblar como si yo no fuera su dueño, las manos debía tenerlas muy bien apoyadas para que no se notara su temblor. Permanentes escalofríos me recorrían desde las mejillas hacia todas mis extremidades y sentía el corazón latir muy fuerte en mis oídos, pese a que el estruendo de las balas de miles y miles de fusiles, de decenas de piezas de artillería, ametralladoras y los traidores polvorazos de los peruanos, prácticamente obligaba a hablar a gritos, aunque se estuviera a 2 metros del interlocutor. Poloni llegó nuevamente a conversar a mi lado como era su costumbre. Me dijo que aunque estaba muerto de sed, había tomado muy poca agua para no orinarse cuando nos lanzáramos a la carga contra el enemigo.
Aproveché de pedirle nuevamente los lentes y vi cómo los soldados del Win peleaban como verdaderos leones enceguecidos, rodeados por fuerzas 2 o 3 veces superiores a ellos, pero siempre avanzando hacia el Morro de San Juan y dispersando a los enemigos hacia otros reductos. Debe haber sido media mañana cuando los trompetas del regimiento comenzaron a tocar a presto, momento en el cual los nervios se me tensaron como cuerdas de violín, provocando un tránsito del temblor a la rigidez. El coronel Yabar, acompañado por el capitán Contreras, recorrió al trote rápido los escuadrones, gritando que debíamos empeñarnos con toda nuestra fuerza y fiereza, ya que la batalla estaba muy difícil. Se ordenó formación por escuadrones en línea y, de acuerdo a la posición en que estábamos, formó primero el tercer escuadrón, luego el segundo y en la última línea el primer escuadrón. El corazón llegaba a salirse por la boca en esos momentos previos al desenfrenado galope hacia las líneas enemigas. Fue el momento de revisar todas las hebillas, soltar el cierre de la funda del revólver, afirmarse bien el kepí y tratar de aquietar al caballo. Carboncillo golpeaba el suelo con las manos y cabeceaba muy nervioso y hasta lanzó unos largos relinchos. Yo le acariciaba el cuello, la frente y la nariz y así se calmaba un poquito. Todos los jinetes hacían lo mismo, para que los caballos se aquietaran y no se perdiera la formación. Miré de reojo al niño aprendiz de sastre y vi que estaba temblando y acercándome con Carboncillo. Le di unas fuertes y cariñosas palmadas en su espalda y le dije que cuando termináramos de combatir lo invitaba a un buen cigarro. Nervioso, se rió y me dijo que me agradecía mucho la compañía. De pronto llegó en forma de rugido la esperada orden. Capotes a la cintura. Ponchos en bandolera. Sables desenvainar. El ruido de más de 500 sables saliendo de sus vainas casi al unísono es algo difícil de describir, es algo así como la caída de un rayo que hacía salirse el corazón por la boca. Ya en esos momentos estaba absolutamente invadido por los nervios y lo único que quería era que todo comenzara pronto. Me llevé la mano izquierda al escapulario y luego me persigné y comencé a rezar el Padre Nuestro, pero no alcancé a terminar, porque los trompetas comenzaron a deslizar los primeros metálicos y bizarros sonidos de a la carga. Lo único que recuerdo es que el tercer escuadrón partió como un rayo, llenando la amplia llanura con su enloquecedor ruido de cientos de cascos golpeando el suelo y el chivateo de casi 200 gargantas a todo dar. Segundos después nos lanzamos nosotros y justo cuando partíamos, le hice las últimas caricias a Carboncillo en el costado izquierdo de su negro cuello. Entonces volteó la cabeza y me miró, como queriendo darme ánimo, igual como yo se lo entregaba a él. Cuando comenzábamos el galope hacia las líneas enemigas vi al general Baquedano en su caballo negro, a unos 10 metros de nosotros, observando cómo iniciábamos nuestra carga. Íbamos en un galope desenfrenado, desbocado, a lo máximo que podían dar nuestros nobles caballos. Percibía muy fuerte en la cara el viento con olor a mar. Sentía que Carboncillo y yo éramos solamente uno. Llevaba las bridas firmes con la mano izquierda y el reluciente sable ya casi completamente levantado, apuntando hacia el cielo en la mano derecha. Igual que en el campo de la Alianza el sonido de chivateo que yo hacía lo sentía como si fuera el de otra persona y lo mismo pasó con algunas voces de mando que grité a todo pulmón a mi sección, entre las que recuerdo. Separados a 2 metros. La dirección la marco yo. No se queden solos. Como una tromba similar a la de 10 trenes descontrolados, los caballos cubrieron en segundos los 600 metros que nos separaban de las tropas peruanas. El tercer escuadrón se abrió combatiendo hacia su costado izquierdo y nosotros, que veníamos inmediatamente detrás, dimos el choque frontal contra los infantes, cargando hacia el fondo de sus posiciones. El primer escuadrón, que era el último, cargó hacia el costado derecho. Entrados en combate los escuadrones no podían mantener su cohesión y se procuraba que se mantuviera la de compañías en línea. Cada oficial era el responsable de lograr que esta formación homogénea avanzara en la dirección deseada en ese paseo por el mismo infierno. De reojo miraba hacia mi línea de soldados, chivateaba al igual que todos y arremolinaba mi sable, dejándolo caer sobre cuanto enemigo viera frente a mí. La trayectoria del sable era casi siempre la misma. Hacia atrás hasta llevarlo a la parte más alta de la órbita y luego determinar el blanco. Después dejarlo caer con la velocidad de un rayo y cuando se percibía el tirón que daba al estar entrampado en la carne enemiga, había que subirlo con todas las fuerzas del brazo, para no perderlo. De pronto Catalán me grita que mire hacia mi izquierda. No entendí qué es lo que quería mostrarme, pero de pronto vi a la distancia un caballo que corría desbocado hacia el noroeste directamente hacia las líneas enemigas, llevando a su jinete colgando por la grupa, agarrado de un estribo y, tras del corcel enloquecido, 2 oficiales al galope tendido, a los que reconocí como los capitanes Contreras y Villagrán. Cuando el caballo con su jinete caído estaba por embestir a un batallón enemigo, uno de los oficiales logró tomarlo de las riendas iniciando el regreso al galope hacia donde combatía el tercer escuadrón. No tardó mucho en correrse la noticia a gritos. El caído era el coronel Yabar. Siguieron varios minutos de combate, en que recuerdo claramente que la furia de los granaderos rebalsó todo lo conocido.
Los oficiales y soldados estábamos enardecidos con la suerte que había corrido nuestro jefe y eso nos llevó a hacer cargas suicidas pero tan decididas y avasalladoras, que los batallones peruanos creo que perdieron a centenares de hombres bajo nuestros ensangrentados sables. Seguimos por detrás del Morro de San Juan y me hice el desentendido cuando mis soldados remataban a los peruanos que en señal de rendición lanzaban lejos sus fusiles y se ponían de rodillas en el campo. Nada detuvo a mis jinetes y parecía que los caballos también sabían de la caída de nuestro jefe y no demostraban agotamiento, pese a que estaban absolutamente bañados en sudor, espumantes los hocicos y muchos de ellos heridos. Nuestra carga solamente se detuvo unos 30 minutos después, cuando comenzaron a ser escuchadas las trompetas con el toque de reagrupe. Cuando nos reunimos, hacia el lado de las casas de San Juan, nos dimos cuenta que más de 40 jinetes habían perdido sus caballos y que faltaban bastantes soldados en cada compañía. A unos 50 metros desde donde se estaba reagrupando el regimiento, había un grupo de unos 6 o 7 oficiales y soldados. Sin desmontar, con Polhammer nos encaminamos hacia allá. Al llegar al lugar, vimos que en el suelo estaba el coronel Jávar. Tenía los ojos cerrados y estaba cubierto de sangre que le manaba por el estómago y por la espalda y que también le escurría desde su boca desfigurada por el dolor. El doctor García estaba tratando de frenar las hemorragias causadas por una bala que le había atravesado la mano izquierda, penetró por el estómago y, antes de salir de su cuerpo, le reventó un pulmón. Al lado del moribundo coronel, estaba tendido uno de sus ayudantes, con una bala alojada en el costado derecho del pecho hacia el hombro. Estaba consciente y preguntaba por nuestro coronel. Volví a observar a nuestro jefe y vi que le faltaba todo el pelo en la parte posterior de la cabeza y que tenía desprendida una oreja. Por lo roto de su guerrera, imaginé que eso se debió al arrastre del caballo desbocado. El capitán Larenas, acompañado de una sección, se llevó a los 2 heridos a una casa que se encontraba a pocos metros. Antes de entrar la revisaron prolijamente ante el peligro que en su interior se ocultaran soldados peruanos. Nosotros volvimos a nuestro regimiento, comprobando que ya habían revisado las cabalgaduras, les habían dado de beber y también los soldados se habían refrescado un poco, ya que era pasado el mediodía. La batalla aún seguía por distintas partes. En realidad yo no entendía hasta ese momento si nosotros éramos vencedores o derrotados. No tuve tiempo de hacerme más preguntas, ya que a los pocos minutos recibimos la orden de cargar hacia unos potreros por los cuales huían unidades peruanas completas, replegándose hacia las líneas de la ciudad de Chorrillos. El adolescente soldado había cumplido a cabalidad lo ordenado y andaba pegado al lado mío, pero ya se le notaba muy envalentonado y cuando íbamos al trote a tomar ubicación para arrasar a los enemigos que estaban cambiando de posiciones me preguntó: ¿se siente bien mi alférez? Porque yo al lado suyo podría ir a darle un sablazo hasta el propio diablo y cortarle el pescuezo sin ningún temor. Vino la segunda carga, que debo reconocer estuvo llena de furia de parte nuestra, ya que fuimos implacables y el segundo escuadrón dejó los potreros llenos de enemigos bandeados que al desangrarse iban tiñendo de rojo el pasto y las aguas de las acequias que marcaban los deslindes de esas chacras. No sé cuánto rato estuvimos en eso, pero se ordenó el toque de reagrupe y el escuadrón volvió al galope hacia San Juan, donde por órdenes del coronel Letelier quedamos como reserva. Allí comenzó el recuento y la revisión. Carboncillo, como en otras ocasiones, había escapado milagrosamente a las miles de balas, pero su pecho y sus ijares estaban cubiertos de la sangre de los que habían caído bajo mi sable, que no puedo decir si fueron 10, 15 o más enemigos. Eso no lo sé y nunca lo sabré. Se dejó una compañía como gran guardia y el resto desencillamos los caballos y les dimos agua y los dejamos encerrados en un bonito potrero, con alfalfa muy alta, para que se repusieran del enorme esfuerzo y desgaste a que habían sido sometidos. Con el correr de las horas pudimos saber que el coronel Jávar, que cargó a la cabeza de nuestro regimiento, murió como a las 3 de la tarde en la misma casona donde fue llevado herido. Asimismo, pudimos ir haciéndonos el cuadro de nuestras pérdidas. Murieron el coronel Jávar, un trompeta, el cabo Díaz y 6 soldados. Los heridos fueron el capitán Contreras, un sargento, 2 cabos y 22 soldados. Es decir que la batalla de San Juan costó al regimiento Granaderos, 9 muertos y 26 heridos, 35 bajas en total. A eso hubo que sumar la pérdida de 53 caballos, entre los alcanzados por las balas peruanas y los que se fracturaron y debieron ser sacrificados. Los caballos fueron reemplazados esa misma noche con los capturados a los peruanos. Los caídos en esta batalla, la más grande en que me había tocado combatir, bordeaban los 10.000, de los cuales más o menos unos 4.000 eran muertos y de estos aproximadamente la mitad de cada bando. Supe días después que las bajas chilenas llegaron a 1.900 muertos y 4.000 heridos. Una cantidad inmensa. Cerca de las 10 de la noche, al menos en el sector de San Juan, la batalla estaba terminada y se escuchaban los incesantes tiroteos en la zona urbana de Chorrillos, donde continuaba la lucha casa por casa. A esa hora, por orden del sargento mayor Marzán, partí con un piquete de más o menos 20 jinetes al hospital de sangre instalado en la escuela de cabos de Chorrillos, para ver el estado de nuestra gente.
Mientras nos acercábamos a la otrora hermosa ciudad balneario, parecía que la noche desaparecía con el resplandor de los incendios. En medio de tiroteos de ventana a ventana, llegamos a la escuela de cabos. No exagero para nada cuando digo que el olor a sangre se sentía a más de 100 metros del frontis del gran edificio. Entré con un sargento, 2 cabos y 2 soldados, entre ellos el aprendiz de sastre catalán. El resto del piquete quedó en las afueras al cuidado de los caballos. Si había quedado impresionado con los hospitales de sangre del Teatro Municipal y el mercado de Tacna, esto era el infierno mismo. Todos los amplios salones, barracas de dormitorios, salas de estudio, oficinas y patios, estaban llenos de heridos y la sangre escurría por las baldosas y empedrados de los pisos. Desesperados y lastimeros lamentos llenaban completamente el ambiente. Pienso que en los pocos minutos que estuve allí deben haber muerto decenas de soldados a causa de las heridas. El aire era caliente, se sentía un vaho pesado y pegajoso y los médicos y practicantes corrían de un lado a otro, haciendo lo que podían. Los largos pasillos estaban repletos de heridos tendidos en el suelo. Entre ellos se veía a los cirujanos con sus túnicas blancas cubiertas de sangre, practicando amputación tras amputación, para evitar la temida gangrena. Encontré solo a 3 de nuestros heridos, los cuales estaban muy mal, ya que tenían heridas de bala en el pecho y brazos. Así me retiré de la escuela de cabos, que era el escenario de una dantesca obra y donde miles de heridos graves eran atendidos por un puñado de valerosos y estoicos médicos y estudiantes de medicina, que hacían todo lo posible por aferrarlos a la vida. 2 días después de la entrada a Lima se envió hacia Valparaíso el primer grupo grande de heridos, integrado como por 100 oficiales y cerca de 600 soldados, los que llegados a Santiago fueron hospitalizados en un improvisado hospital en el Palacio de la Exposición en la Quinta Normal. Regresé a las casas de San Juan, donde informé lo recabado al sargento mayor Marzán, quien estaba muy consternado con la muerte del coronel Tomás Llávar. El cadáver de nuestro jefe aún permanecía en uno de los dormitorios de la casona, mientras el doctor García y un médico de la Marina, cuyo nombre no recuerdo, le estaban extrayendo sus vísceras y realizando todos los procedimientos para la preservación de su cuerpo. Estábamos esperando que los doctores terminaran su trabajo para pasar a rendirle los honores que merecía por caer combatiendo a la cabeza de nuestro regimiento. En eso me vino de golpe la imagen de la tarde anterior, en Lurín, cuando hablé con él para que cambiara la orden que pretendía dejarme al cuidado de los enfermos. Recreé mentalmente la escena y el diálogo sostenido con el coronel, mientras arreglaba su equipaje y mis oídos escucharon nítidamente y en forma reiterada parte de una de las últimas frases que me expresó. ¿No te das cuenta que mañana a esta hora podríamos estar boca arriba? Y así le ocurrió. Me quedé en la semioscuridad del amplio corredor de la casona, donde varios oficiales permanecían descansando en los escaños. No pude contener las lágrimas y lloré un largo rato, ya que sentía que con el coronel Llávar se me iba un padre. Estaba muy entristecido cuando llegó Poloni. Esta vez no lanzó ninguna frase en son de broma, y como no nos habíamos visto desde antes de entrar en batalla me dio un fuerte abrazo y me palmoteó largamente la espalda, sin musitar palabra. Me invitó un cigarro y cuando me lo estaba prendiendo se quedó con el fósforo encendido suspendido a medio trayecto y mirándome fijamente me dijo: putas la lecera y yo que te echaba bromas de que te habías puesto elegante para tu entierro y casi resulta verdad. Anduviste muy cerca con tu presentimiento. Diciéndome esto encendió otro fósforo y me mostró la parte superior de la manga derecha de mi guerrera, que estaba desgarrada por un tiro de fusil y con una gran mancha de sangre ya seca. Me hizo sacar la guerrera y la camisa y observando mi brazo me mostró un pelón de unos 10 centímetros de largo, como una quemadura, que era el rozón dejado por el proyectil en mi carne. Esta cicatriz ha permanecido siempre en mi cuerpo. Entonces sentí que había estado aún mucho más cerca de la muerte de lo que había creído, ya que por un par de milímetros la bala no me atravesó el brazo derecho o me impactó directamente en el pecho. De haber ocurrido así, a esta hora estaría muerto en el campo o siendo amputado en la escuela de cabos. Estaba vistiéndome nuevamente cuando aparece el capitán Villagrán y nos dice: ustedes dos tomen su gente y monten y me acompañan a Chorrillos, que los soldados borrachos están dejando la tremenda cagada. En cosa de 10 o 15 minutos, unos 80 granaderos con el capitán Villagrán a la cabeza, partimos al galope hacia el pueblo de Chorrillos. Nos dimos cuenta que en algunos sectores aún había cuerpos con sus oficiales al mando haciendo una revisión casa a casa, y que esporádicamente se sentían tiros y lamentos y luego salían soldados chilenos arrastrando a los soldados peruanos muertos o heridos y los lanzaban a las callejuelas. Eran los últimos defensores de Chorrillos que dispararon a mansalva sobre las tropas chilenas que estaban empeñadas en eliminarlos sistemáticamente. Sin embargo, al llegar al centro de la ciudad, el aspecto era dantesco. Las fastuosas casas y mansiones ardían por los 4 costados y en los pórticos se veían cadáveres de hombres y mujeres civiles destrozados a bayonetazos. Por el camino el capitán Villagrán nos explicó que varios batallones enardecidos por la batalla y por los disparos de francotiradores con que fueron recibidos en la ciudad, habían dado muerte a cuanto ser humano encontraron.
Luego habían iniciado un saqueo del comercio y que se habían embriagado con vino y aguardiente, comenzando a cometer peores aberraciones, como violar a las mujeres. Agregó que esos soldados se habían sublevado y que no obedecían a sus oficiales y que sabía de varios tenientes, capitanes e incluso un comandante que habían sido asesinados por sus propios hombres al tratar de restablecer la disciplina. Cuando llegamos al sector más conflictivo, me di cuenta que en realidad el capitán Villagrán no había exagerado en nada su relato. En una plaza había unos 8 soldados chilenos, totalmente borrachos, que trataban de desvestir a una mujer para violarla y la pobre daba unos alaridos que llegaban a romper el corazón. Villagrán me gritó: «Páralos y si no te obedecen, mátalos». Me lancé con mis 25 jinetes contra los amotinados. Cuando íbamos a unos 10 metros, uno de ellos se llevó el fusil a la cara, me apuntó y lanzando groserías disparó sin lograr alcanzarme. Catalán, que llevaba la carabina preparada, le descerrajó un tiro que le dio en plena frente, destapándole la cabeza. Los otros amotinados, que después supe eran del Chillán, trataron de hacernos frente, pero fueron derribados y aplastados por nuestros caballos quedando todos con fracturas. Luego de quitarles sus armas los dejamos amarrados como fardos de pasto. Estas escenas se repitieron decenas de veces en las casi 4 horas que estuvimos recorriendo las calles de Chorrillos, y creo que solamente mi sección debe haber dado muerte a unos 7 soldados chilenos sublevados cual leva de perros salvajes. Ya amanecido, supe que prácticamente todos los soldados del granaderos y cazadores estaban en la misma faena. En realidad nunca supe el balance final de esa vergonzosa noche, pero calculo que considerando las riñas entre los soldados ebrios y aquellos que fueron dados de baja por la caballería que se empeñó en sacarlos de la ciudad, deben haber muerto unos 140 o 150 soldados, que habiendo escapado de las balas enemigas en la batalla que duró casi 10 horas, terminaron convertidos en cadáveres a causa del alcohol. En la mañana del 14 de enero de 1881 Chorrillos estaba casi absolutamente destruida por el fuego, y los cadáveres de soldados peruanos, chilenos y de civiles se desparramaban por doquier. En un elegante hotel de 3 pisos que estaba en el acceso poniente del hasta hace 2 días lujoso balneario se instaló la comandancia en jefe. Allí se realizaron antes del mediodía varios consejos de guerra, que dieron por resultado el fusilamiento de una veintena de soldados que durante la noche protagonizaron los deleznables sucesos de saqueos y violaciones. En una casa interior, en el mismo terreno del hotel, fue colocado el cadáver del coronel Llávar y durante el curso de la tarde los oficiales nos turnamos para hacer una guardia de honor en torno a la cama donde yacía. Esa misma tarde, tras la muralla posterior de una capilla, sepultamos a los granaderos muertos el día anterior en una ceremonia que dirigió el comandante Muñoz y a la que asistió formado el primer escuadrón, mientras el resto lo presenciamos desde nuestros caballos, ubicados en el costado norte del pequeño sitio. Fue una ceremonia simple pero no por ello menos emocionante. A falta de ataúdes, los soldados fueron envueltos en sus ponchos, con su kepí colocado sobre el rostro y sepultados en fosas individuales. Cuando todos estaban dentro de la tumba en que se cobijarían para siempre, 4 trompetas del regimiento lanzaron al aire la melodía de silencio. Me fijé que todos los trompetas lloraban copiosamente, ya que a lo triste de la ceremonia se agregaba que entre los muertos estaba un compañero de ellos, uno de los trompetas de órdenes del granaderos, que cayó con la garganta atravesada por una bala peruana mientras hacía resonar el bronce llamando a la carga. Antes que un grupo de soldados comenzara a lanzar las paladas de tierra, 8 soldados se acercaron trayendo de tiro a igual número de caballos, simbolizando a las cabalgaduras de los caídos, los que dejaron al borde de la fosa, mientras la tierra iba cubriendo los cuerpos de nuestros soldados. Era impresionante ver cómo los caballos estaban quietos, sin mover ni un músculo, con las cabezas gachas, dando la sensación que entendían todo. Mientras más conocía a los caballos con el correr del tiempo, más me convencí que lo entendían todo, incluso más que los perros. Más tarde formó todo el regimiento, incluso los heridos leves, para proceder a la sepultación de nuestro coronel Llávar. Esta ceremonia se efectuó en un pequeño cementerio llamado Surquillo, cerca de la salida de Chorrillos hacia Miraflores. La urna de madera color caoba fue trasladada por el comandante Muñoz, el sargento mayor Marzán, el capitán Villagrán y 3 soldados, mientras la banda interpretaba sones fúnebres. Al llegar al lugar donde recientemente se había excavado la fosa, la urna fue puesta sobre la tierra, al lado de la excavación y un asistente condujo hasta el costado del ataúd el caballo del coronel, con todos sus aperos. En ese momento los trompetas de órdenes comenzaron a tocar silencio. Después el regimiento completo desfiló montado frente al ataúd, llevando la vista hacia el féretro mientras pasábamos frente al que había sido nuestro jefe, afectados por la tristeza. Una vez terminado el desfile, el regimiento se formó por escuadrones al frente de la sepultura, mientras el ataúd era descendido a la fosa. Una vez que fue cubierta de tierra y colocada sobre ella una cruz de madera sin pintar, la unidad se retiró. Un par de semanas después, cuando ya Lima había sido ocupada por nosotros, los restos del coronel Llávar fueron trasladados hasta el cementerio de los británicos en el camino a Callao, donde permanecieron un buen tiempo antes de ser llevados al cementerio general de Santiago.
De esta forma terminaba un triste día, el primero después de la batalla más grande que hubo en toda la guerra. Lo que ni siquiera sospechaba era que junto con ser el día después de tan sangrienta jornada, era la víspera de otra. Por ahora hasta aquí llega el video. Muchas gracias por detenerse en este canal. Saludos cordiales.